Ahora debemos avanzar al propósito del éxodo pronunciado por el Señor mismo. Y aquí tenemos que ir al libro de Éxodo, a lo que llamamos el éxodo como tal. Y vemos una vez más, incluso al principio, tenemos el tema del exilio y de la enemistad. Ciertamente, estaban viviendo alejados de Dios en las tinieblas de su idolatría, como en el caso de Egipto y todo su panteón de dioses falsos. La ignorancia de Egipto se nos presenta porque el faraón bajo José por lo menos tenía cierto sentido, pero usted ve una pista de la ignorancia en Egipto, ignorancia en cuanto al Señor. En capítulo 1, versículo 8 dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. No había conocido a José. Pero aún más, pudiésemos decir, no conocía al Dios de José. Y eso se nos deja claro en Éxodo capítulo 5. Ellos llegan, Moisés y Aarón, a Faraón y le dan su mensaje de parte del Señor. Dice en la declaración, el Señor ha dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. ¿Y cuál es la respuesta de Faraón? Éxodo capítulo 5, versículo 2. ¿Quién es el Señor? Para que yo escuche su voz y deje ir a Israel. No conozco al Señor. Y además no dejaré ir a Israel. Verás, Egipto y las naciones están ignorantes. Ignorantes voluntariamente. Pero se ve que Israel, en su tiempo en Egipto, también se habían convertido en ignorantes respecto a Dios, sufriendo un grado de tinieblas. Eso se nos presenta al principio, como luego de su esclavitud dice que ellos, en Éxodo 2:23, que ellos clamaron por ayuda. Pero lo que está ausente es a quién clamaron, porque el texto no dice que ellos hayan clamado al Señor, aunque el Señor escuchó y Él les responde. Pero ellos simplemente clamaron. Así que es para que el pueblo le había olvidado. Pero aún más se nos da esta pista en Éxodo 3:13. Recuerda allí la zarza ardiendo, donde Dios le dice, ve, quiero que saques a mi pueblo de Egipto. Y Moisés le presenta como 5 excusas de por qué no debería enviarlo a él. Y una de ellas es esta, versículo 13, Éxodo 13, y Moisés le dice a Dios, si yo voy al pueblo de Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Es una pista de que ni siquiera recordaban el nombre de Dios. En un sentido, Dios dice a Moisés que le recuerden a Israel de quién es Él. Él es el yo soy el que soy. Diles que yo soy te ha enviado. Jehová, el Señor, Dios de tus padres, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ese es. Y más evidencia de su ignorancia e incluso de su idolatría tiene que ver en Josué, capítulo 24, versículo 14. Ahora, por tanto, temed al Señor y sírvanle con sinceridad y en fidelidad. Apártense de los dioses de vuestros padres, los cuales ellos sirvieron más allá del río y en Egipto. Y sirvan al Señor. Empezaron a servir a dioses falsos. Había tinieblas, había ignorancia del Señor por las naciones, por los egipcios, por Israel. Y esa es la razón por la cual el propósito, la misión del Señor en el Éxodo es darse a conocer. Él va a dar a conocer su nombre y lo va a dar a conocer de una manera más plena y nueva a su pueblo. Éxodo 6:3. Lo que tenemos es a Moisés describiendo, porque él va, le entrega el mensaje a Faraón y Faraón no obedece. De hecho, los culparon por los trabajos que luego Faraón les puso. Y luego tenemos en Éxodo 6, tenemos a Dios dándole un sermón dado a Moisés, que es lo que necesitamos cuando estamos desanimados. Y Moisés escucha al Señor hablando. Y parte de lo que dice, en capítulo 6, versículo 3, le dice,
yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? No está diciendo que los patriarcas no conocían el nombre Yahweh. No, Abraham clamaba a Yahweh, él conocía el nombre. Pero allí en Génesis 12, pero el significado de su nombre aguardaba una revelación más amplia en el Éxodo. Como un autor lo pone, el Éxodo lo que hace es mostrar los atributos de Dios de una manera más plena. El experimentar el Éxodo es aprender acerca de Yahweh mismo. Él dará a conocer su nombre a su pueblo de una manera más profunda y también se va a dar a conocer a los egipcios y las naciones. Y esto es claro desde todos los propósitos de todas las declaraciones de propósito a través de Éxodo, capítulo 7, versículo 5. Él dice, los egipcios conocerán que yo soy el Señor cuando extienda mi mano para sacar a mi pueblo de entre ellos. Capítulo 7, versículo 17. Así dice el Señor, y en esto sabrán que yo soy el Señor. Capítulo 8, versículo 10. Entre las plagas dice, mañana, para que tú conozcas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Versículo 22. La plaga de las moscas que vemos. Dice, pero en ese día, cuando aparte a mi pueblo, para que ninguna plaga le toque, para que tú conozcas que yo soy el Señor en medio de toda la tierra. Capítulo 9, versículo 14. La plaga allí de granizo. Para este tiempo, yo enviaré mis plagas contra ti y hacia tus siervos, para que tú conozcas que no hay nadie como yo en toda la tierra, porque ahora pude estirar mi mano y serías cortado de la tierra. Pero con este propósito te he levantado para mostrarte mi poder, para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Verás, esa es la misión del Señor, ese es su propósito. Note, si la meta de Dios hubiese sido simplemente aliviar el sufrimiento de su pueblo, lo hubiese podido hacer en Éxodo 7. Pero ese no es la meta final. Su meta final es su propia gloria. Y es llamado a tu vida no es aliviar todos tus sufrimientos, sino para que Él sea glorificado en tu sufrimiento. Y porque a causa de ese propósito tiene sentido el por qué esperó tanto tiempo. Y eso es lo que tú necesitas recordar mientras vas esperando en tu desierto, en tu sufrimiento en esta vida. Tu propósito, ese propósito debe ser el propósito de Dios, su gloria. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 14. Porque en Éxodo capítulo 14 usted ve una vez más esta declaración de propósito cuando se abre el Mar Rojo. Éxodo 14, versículo 4. Pero yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y mire el versículo 18 también. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando me glorifique sobre Faraón y sus siervos. A través de Éxodo, a través del Mar Rojo, a través de las plagas, Yahweh revela quién es Él. Él revela que solo Él es Señor sobre la creación. Piensa en todos los actos. Él convierte el agua en vino. El agua en sangre, perdón. Es Señor de toda la creación. La controla. Él revela que Él es Jehová, el que solamente Él es Dios, que todos los demás dioses son dioses falsos, no son dioses en absoluto. Notará que cada plaga, de hecho, muestra
la impotencia de los dioses falsos de Egipto. Puede ver cómo cada uno de estos dioses falsos, por ejemplo, el dios del Nilo, Hapi, o el dios Rana, Heke, o las tinieblas, es contra Amon-Re, el dios sol egipcio, que no son dioses en absoluto, solo Dios es Dios. Incluso cuando está hablando de la Pascua, él dice, porque yo pasaré por la tierra de Egipto y yo tocaré a los primogénitos y todos los dioses egipcios. Yo ejecutaré mi juicio. Yo soy el Señor. Y aún más, en el Éxodo, el Señor revela que Él es el Dios del pacto que guarda todas sus promesas, que cumple sus promesas. Cuando Moisés estaba desanimado, el Señor le predica un sermón en Éxodo capítulo 6 y le dice esto: yo soy el Yahweh y yo te sacaré de las cargas de los egipcios, te libraré de la esclavitud y te redimiré con brazo fuerte y con grandes actos de juicio. Los tomaré como mi pueblo, yo seré vuestro Dios y sabrán que yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. Te la daré como posesión. Yo soy el Señor. Y lo hizo. ¿Ves? El pueblo de Israel experimentó que Él es quien dice ser. Yo soy el que soy. Porque Jehová siempre cumple su misión. Los egipcios, a través de todo este asunto del Éxodo, conocen el poder, la fuerza del Señor durante las plagas. Dijeron los magos, este es el dedo de Dios. Durante la 9ª plaga de granizo, algunos de los siervos de Faraón dijeron que temieron la palabra del Señor en Éxodo 9:20 y guardaron sus animales. E incluso pudiera ser que algunos de los egipcios fueron con Israel fuera de Egipto. Porque dice en Éxodo 12:38, una gran multitud salió. A través del Éxodo, los egipcios aprendieron que sus dioses no eran nada y que solo Yahweh es Dios. Las naciones alrededor llegaron a conocer al Señor de esta manera también. Tanto que una generación después, cuando Israel iba a entrar a la tierra y llega, y los espías conocen a esta prostituta Rahab, ¿qué es lo que ella dice en Josué 2:11? Desde que lo escuchamos, nuestros corazones desfallecieron y no quedó escrito en ningún hombre por causa del Señor tu Dios. Él es Dios en los cielos y sobre la tierra. Las naciones empezaron a conocer del Señor. Israel también llegó a conocer a Yahweh de una manera más profunda, que podían cantar al Señor, que es su Dios, en Éxodo 15. Verás, ellos llegan a conocer no solamente el poder y fuerza del Señor, pero también su gloria y su amor redentor. Éxodo 15, versículo 2. El Señor es mi fuerza y mi canción, y es mi salvación. Este es mi Dios. Y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. Llegaron a conocer al Señor como su Dios. Y en el versículo 11, ellos cantan: oh, ¿quién es como tú entre los dioses? Oh Señor, ¿quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Y quiero que note también cómo esa canción termina en el versículo 17. Tú los traerás y los plantarás en el monte, el lugar que has hecho para tu morada, Señor, el santuario, Señor, que tus manos han establecido. El Señor reinará para siempre. La meta del Éxodo siempre es llevar al pueblo a casa, a estar con él en su monte santo. Lo ves a través de la Escritura. Se ve todo allí. Llegan a conocer al Señor, su poder,
su fuerza. La meta del Éxodo es llevarle al Monte Santo a que lo glorifiquen para siempre. Y no se cumple para Israel hasta que llegamos al libro de Reyes. Es allí, finalmente, donde tú tienes la construcción del templo por Salomón en el monte Moriah. Y es allí donde usted escucha a Salomón decir en 1 de Reyes 8:20, ahora el Señor ha cumplido su promesa que había hecho, porque me he levantado en lugar de David mi padre, me he sentado en el trono de Israel, como el Señor prometió. Yo edificaré la casa del nombre del Señor, el Dios de Israel. La casa, ¿para qué? Para el nombre del Señor. Y mientras esa casa es dedicada, Salomón alaba al Señor y él ora, y parte de lo que ora. De la misma manera, cuando un extranjero que no es de tu pueblo Israel venga de un país lejano por causa de tu nombre, porque ellos escucharán de tu gran nombre y tu mano poderosa, cuando venga y ore hacia esta casa, escucha en los cielos el lugar de tu morada y haz conforme a lo que te clama, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y que puedan conocer que esta casa que he edificado es llamada por tu nombre. Al igual que con Abraham, había interés en traer a las naciones exiliadas a casa, a Dios. Ese es el punto. Pero ¿fue Israel fiel a su misión? ¿Será que Israel fue así luz para las naciones como fue llamada a hacerlo? Sabemos la respuesta, ¿verdad? Esa es la razón por la que, en tercer lugar, nosotros vemos la promesa de un nuevo éxodo proclamado por los profetas. Las tinieblas y la ignorancia ocurrirían en Israel una vez más, y no pasa mucho tiempo, que fue después de que se edificó el templo. Vaya conmigo a 1 de Reyes 11. Salomón, quien había edificado esta casa para el Señor, amó a muchas mujeres extranjeras y su corazón se apartó del Señor a sus dioses falsos. Allí, contrario a lo que el Señor había dicho en Deuteronomio 17, él hace todo lo que el Señor dice que no debía hacer. No tenga muchas esposas, no tenga un gran ejército. Todo eso lo hace. Y su corazón se aparta del Señor. Allí la degradación de la idolatría y la ignorancia continúa, que eventualmente que el Señor debe traer las maldiciones del pacto hacia ellos. Ellos deben ir al exilio una vez más. Y los reinos del norte por Asiria en el 722 y el reino del sur, Judá, el templo de Salomón que había construido para el Señor es destruido porque Israel no estaba adorando al Señor. Pero a través de sus profetas, el Señor proclama un nuevo éxodo más grande que vendría. Y una vez más, no tengo 5 horas para mostrarle todos los pasajes, pero sí les voy a dar una muestra. Piensen en el profeta Oseas, que dice que es llamado a ser como un retrato que se case con una prostituta porque Israel había cometido adulterio espiritual. Y quiero mostrarles cómo se ve el amor redentor, que es fiel y persistente. Oseas se casa con esa prostituta y la busca, aunque ella sea infiel, porque ese es el tipo de Dios que yo soy. Yo siempre cumplo mi misión. Y usted puede escuchar el lenguaje de un nuevo éxodo en Oseas 2, versículo dice, voy a seducirla y la voy a llevar al desierto y le hablaré al corazón, como en el día que subió de la tierra de Egipto. Nuevo éxodo. Isaías, un profeta contemporáneo, Oseas, y él dice en Isaías 51, utilizando el lenguaje del éxodo, dice, despiértese, y fortalécete, brazo del Señor. ¿No fuiste tú el que cortó a Egipto en pedazos, quien perforó el dragón? ¿No fuiste tú quien secó el mar, las aguas, haciendo un camino para que pasaran los redimidos? Y los rescatados del Señor regresarán y volverán a Sión con cánticos. Un nuevo éxodo. Y no es solo para con Israel.
nosotros vemos que son las naciones. Eso es lo que citaba el hermano Paul Washer en Isaías 2, donde dice allí que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes y será levantado sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. ¿Se dan cuenta que eso es lo que está pasando cada día del Señor? Que lo que hacemos cuando venimos al monte de Sión, no vamos al monte Sinaí, Hebreos capítulo 12, no, sino que vas al lugar donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y cada día del Señor, oh, me encanta pensar en esto, cada día del Señor mientras me levanto, el pueblo de Dios que estaban en el mundo desde los de alrededor del mundo y están todos allí, todos alabando a Cristo y podemos unirnos a ellos mientras somos levantados por el Espíritu Santo al cielo por la fe. Esto es Isaías 2. Y termina allí en el versículo 5 diciendo, vengan y caminamos a la luz del Señor. El profeta Jeremías también dice en Jeremías 16, 14 al 15, aquí vienen días, declara el Señor, donde ya no será dicho, como vive el Señor, así como vive el Señor que trajo al pueblo de Israel de Egipto, el Señor los traerá de regreso a su tierra que había dado a sus padres. Un nuevo éxodo. ¿Cuál es el propósito del Señor? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es la misión de este éxodo? Dice, les daré a conocer. Les daré a conocer mi poder y mi fuerza y sabrán que mi nombre es Jehová. ¿Y cuándo ocurre este nuevo éxodo? No ocurre con el retorno físico de Israel a la tierra luego del exilio. Porque aunque ellos regresan en cuerpo, es como que no regresaron en su espíritu. Fue simplemente el poder ver. Ese nuevo éxodo vendrá o vino con la venida de Jesús, el Mesías. Jesús, quien es el verdadero Israel. Sí, quien sigue el mismo patrón del éxodo que vemos. Cuando tú lees el Evangelio de Mateo, lo que se nos muestra es este patrón del éxodo. Jesús sigue ese mismo patrón. Él desciende a Egipto y sale de Egipto, llamé a mi hijo, él cruza el Jordán y llega al monte, diciendo, yo soy el que trae este nuevo éxodo. Jesús, quien es el Hijo de Dios, el primogénito de toda la creación, es aquel que se convierte en nuestro Cordero de Pascua. Él es aquel quien cumple el nuevo éxodo sobre la cruz. Recuerde, en el monte de la transfiguración, mientras está allí Moisés y Elías, Lucas 9:31, que estaban hablando acerca del éxodo que él va a lograr, su partida, es lo que el texto dice. Y allí, en la cruz, él experimenta las tinieblas de exilio eterno, de enemistad con Dios, por nuestros pecados, por los pecados de su pueblo, para que podamos ser llevados a casa, a la luz, a la gloria de Dios, el monte de Dios, para siempre. ¿Y cómo Jesús describe su misión? ¿Cuál era el propósito de su éxodo? Quizás el lugar más glorioso para escuchar a Jesús hablar de su propósito, de su misión, es en su comunión con el Padre, en su oración sumo sacerdotal. Es el corazón del Salvador. ¿Y qué es lo que dice acerca de su misión? Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los has dado y ellos han guardado tu palabra. Jesús vino a dar a conocer al Padre, a dar a conocer al gran yo soy. En el Evangelio de Juan 7 veces Jesús dice yo soy el pan de vida, yo soy
la luz del mundo. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad, yo soy la viña, yo soy aquel que es luz y trae luz. Yo soy el gran yo soy. Jesús viene a darse a conocer, a dar a conocer a Dios. Aún más, él cierra su oración en Juan 17:24. Dice, Padre, yo deseo que lo que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado antes de la fundación del mundo. Oh, Padre, aunque el mundo no te conoce, yo te conozco y estos conocen que tú me has enviado. He dado a conocer a ellos tu nombre y continuaré dándolo a conocer para que el amor con el cual tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús hoy continúa dando a conocer el nombre de Dios y lo hace a través de ti, su pueblo. Eso es lo que es la misión. Es la misión de Dios. Y Jesús, él verá que la misión de Dios finalmente se cumpla. Que él traiga a todo su pueblo, de toda tribu, lengua y nación, todos a casa a estar con él para siempre. Esta es la misión de Dios. Y verás, toda nuestra labor de misiones debe tratarse de la misión de Dios, de dar a conocer su nombre y su gloria en y a través de su Hijo Jesucristo. Nuestra misión es entonces, la misión de Dios es llamar a las naciones a la bendita simiente de Abraham para que en él encuentren la bendición verdadera. Llamar a las naciones de las tinieblas del exilio a la luz del éxodo que Jesús ha traído, que conozcan y glorifiquen su nombre. Porque no hay salvación en otro nombre por el cual puedan ser salvados. No hay otro nombre, solo Él. Porque Dios lo ha exaltado y le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Así que, ¿qué hay en un nombre? Cuando se trata del nombre de Jehová, cuando se trata del nombre de Jesucristo, todo. Bendito sea su nombre para siempre y que toda la tierra sea llena de su gloria. Amén. Oremos. Oh Señor, somos débiles. Hombres, mujeres, tú eres el glorioso Dios. No eres también nuestro Padre. Exalta tu nombre en y a través de nosotros, para tu gloria. Oramos. Amén.